Kuwait es llamado por muchos la perla de Medio Oriente y del mundo árabe. Tiene poco más de 4 millones de habitantes, pero es uno de los países con más reservas petroleras. De esos 4 millones, solo 1,45 millones son kuwaitíes, y el resto son ciudadanos de más de 100 países, especialmente indios, egipcios y filipinos. Las reservas de petróleo se descubrieron en 1938, y antes el país apenas estaba desarrollado, pasando por una rápida modernización desde 1946, gracias a las ventas del oro negro. Si quieres visitar este curioso país, es posible que en verano no sea la mejor opción, porque las temperaturas pueden llegar a unos extremos 54 grados centígrados. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en Kuwait, lo que no debes hacer aquí en ningún caso, y muchas otras curiosidades. 1. Kuwait es mayormente desierto, el desierto de Arabia, siendo un país fundamentalmente plano, cuya mayor altitud es de poco más de 300 metros sobre el nivel del mar. 2. Menos del 1% de su tierra es cultivable, por tanto, depende casi totalmente de las exportaciones para garantizar sus alimentos, con excepción del pescado. 3. Tiene la sexta reserva de petróleo más grande del mundo. Se trata mayormente del petróleo ligero de alta calidad y precio. El segundo campo petrolero más grande del mundo está en este país, es el campo Burgan. 4. Si eres ciudadano kuwaití, no pagas impuestos o electricidad, y la gasolina tiene precios bajísimos. Además, la asistencia médica es gratuita. 5. Después de la invasión iraquí, el Estado kuwaití promovió la natalidad para compensar las pérdidas por la guerra. Así que se le otorga el equivalente a $160 al mes por cada hijo de por vida. El Estado se hace cargo de la educación de los ciudadanos desde el jardín de infancia hasta la universidad, incluidos los estudios en el extranjero si no pueden ser cursados en Kuwait. 6. La familia real kuwaití, la familia Al-Sabah, es la segunda más rica del planeta, después de la familia real de Arabia Saudí. Está conformada por cerca de 1000 miembros y tiene participaciones masivas en la mayoría de las principales grandes empresas de los Estados Unidos. 7. El dinar kuwaití es la moneda de Kuwait, que se divide en 1000 fils. Actualmente, es la moneda física de mayor valor en el mundo, asociada a un país. Un dinar kuwaití equivale a algo más de $3 norteamericanos. 8. En el desierto los vegetales no están muy disponibles, así que la cultura gastronómica beduina está basada en la carne, incluidas las vísceras y los lácteos. Un desayuno kuwaití puede incluir hígado o riñones fritos, y un producto lácteo como queso o yogur. 9. La cocina kuwaití es una fusión de las cocinas árabe, persa, india y mediterránea. Un plato típico es el machbuz, a base de arroz. Generalmente se prepara con arroz basmati, sazonado con especias y pollo o cordero. 10. Para los kuwaitíes, es muy importante ser generoso al proporcionar comida a los invitados. Por tanto, en ocasiones ceremoniales como bodas, los anfitriones acostumbran asar un cordero completo y se sirve sobre una cama de arroz con azafrán. 11. Una antigua y muy extendida tradición en Kuwait es la cetrería. El halcón es el ave nacional y poseer uno es signo de estatus social. La mayoría de los halcones son importados desde España. 12. No hay ríos ni lagos, así que el 75% del agua potable proviene de las plantas desalinizadoras de agua de mar. 13. La diwanía es una institución cultural característica kuwaití. Se trata de una reunión de hombres que se juntan a charlar sobre política, economía o temas locales e internacionales, sin miedo a ser perseguidos. En la diwanía, los hombres también toman el té o juegan a las cartas. 14. El pequeño pueblo de Sulaybiyah, perteneciente a la gobernación de Al-Jarrah, tiene el récord de la temperatura más alta de Asia y la tercera más alta del mundo. Se alcanza hasta 53,6 grados centígrados. 15. Como país musulmán, en Kuwait está prohibido comer, beber, poner música a todo volumen y bailar durante el día en público, durante el mes del Ramadán. Las mujeres no deben bailar en público en ninguna circunstancia, a diferencia de los hombres. 16.
Un deporte muy popular son las carreras de camellos, o mejor dicho, dromedarios. Normalmente se utilizaban niños como jinetes, pero a partir de 2006, Kuwait fue el primer país en usar robots especialmente diseñados para ser jinetes. 17. En Kuwait se está construyendo el que será uno de los mayores rascacielos del futuro, el Burj Mubarak Al Kabir, que tendría una altura de 1001 metros, 234 plantas y estará ambientado en la colección de cuentos populares árabes Las Mil y Una Noches. El edificio es parte del gran proyecto de la ciudad de la seda, o Madinat al-Harer, en asociación con China. 18. Tiene un grave problema de obesidad. Aproximadamente el 70% de los hombres y poco más del 80% de las mujeres de más de 15 años tienen sobrepeso. 19. Uno de los monumentos más famosos de Kuwait son las Torres de Kuwait, torres de agua con lentejuelas azul verdosas ubicadas en la ciudad de Kuwait. La más grande de las tres se eleva a una altura de 187 metros y cuenta con una plataforma de observación, una tienda de regalos y un restaurante. 20. Mostrar las plantas de los pies o señalar a alguien con el dedo se considera ofensivo, así como saludar, comer o entregar algo con la mano izquierda, lo cual se considera impuro por estar restringida para la higiene personal. 21. El Saut es una forma compleja de música urbana nacida en Kuwait, interpretada originalmente por un ud o laúd pulsado y un mirwas o tambor, además de un violín que complementa el arreglo. Dos hombres realizan el baile, que se llama Safan. Se hace solo en reuniones nocturnas de hombres. 22. Si eres invitado al hogar de un kuwaití, ve vestido de manera conservadora. Además, se acostumbra a llevar un regalo. Puede ser una caja de chocolates o una planta, pero nunca lleves alcohol. Recuerda que lo tienen prohibido por preceptos religiosos. También ten presente saludar primero a las personas mayores presentes. 23. Es el único estado del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, además de Bahrein, que tiene una población cristiana local que posee la ciudadanía, aunque esta no supera los 400 ciudadanos, mientras que de la población no ciudadana se estima que algo más de 800,000 cristianos. 24. Entre los hombres, los kuwaitíes se saludan dándose la mano, tocándose nariz con nariz y dándose un beso al aire. No así al saludar a una mujer, en cuyo caso se puede dar la mano, si ésta toma la iniciativa. También es costumbre en el saludo hacer largas series de preguntas personales sobre la salud, la de los parientes, sus trabajos y otros aspectos. 25. Es una cultura muy hospitalaria, así que al entrar en casi cualquier sitio, sea una tienda o una casa particular, te ofrecerán café o té. En la cultura beduina, se considera un insulto que se rechace tal ofrecimiento. 26. El café lo sirven en unas pequeñas tazas sin asa, la cual una vez vacía, será nuevamente llenada. Si no sacudes tu taza de lado a lado al terminar, seguirán sirviéndote café. 27. Los beduinos son conocidos por el uso de un instrumento llamado rubabá, similar a un violín, pero de una sola cuerda, caja rectangular y sin trastes. Aunque también te emplean otros instrumentos de cuerda como el oud, un tipo de laúd y el tambará, así como de viento, como una especie de gaita llamada Haban. 28. Como buenos musulmanes, rezan 5 veces al día, para lo cual se enteran del momento del rezo, tanto al estilo tradicional, escuchando el llamado desde las mezquitas, como gracias a una aplicación en el smartphone que les indica la hora del rezo y la dirección hacia la Meca. 29. En las celebraciones de boda, las mujeres están separadas de los hombres, de tal forma que los hombres jamás ven los esplendorosos vestidos de gala que llevan ellas debajo de la badaya, un vestido suelto similar a una bata, y el hijab, un velo que cubre la cabeza. 30. Los hombres kuwaitíes van vestidos con sus largas e inmaculadas túnicas blancas hasta los tobillos, de mangas largas, las disdushas, y portan su tocado tradicional, formado por el kefille o pañuelo y el agal o cordón que mantiene sujeto al primero. 31. Los kuwaitíes no pierden la oportunidad de conectarse con sus raíces, así que los fines de semana se trasladan al desierto, a 50 kilómetros de la ciudad de Kuwait, e instalan allí sus jaimas,
o tiendas de campaña beduinas. Claro está, hoy en día, con todas las comodidades modernas. 32. La forma de gobierno de Kuwait es un emirato parlamentario, siendo el emir Nawaf al-Ahmad al-Sabah quien realiza regalos todos los años a los kuwaitíes, bien sea en dinero o perdonando deudas que se tengan con los bancos. Por otra parte, cuando un kuwaití se casa, se le da a elegir entre un lote de tierra o una casa totalmente gratis, además de un regalo en metálico. 33. Al ir a una mezquita, debes despojarte de los zapatos y entrar con el pie derecho, ya que el lado derecho refleja tu lado espiritual. En general, se acostumbra a quitarse los zapatos al entrar a cualquier estancia privada, como un hogar o un sitio religioso. 34. Los kuwaitíes adoran el oro, y las joyas de este metal son los regalos preferidos. Es más barato que en otras partes del mundo, debido a que aquí no se paga ningún impuesto por su adquisición. 35. En Kuwait es popular el uso de la shisha o pipa de agua, también llamado narguile, empleada para fumar tabaco. Su interesante mecanismo hace que el fumador aspire una mezcla de humo del tabaco y componentes volátiles del líquido contenido en ella. 36. La autopista 80, que une al país con la ciudad de Basora en Irak, es llamada la carretera de la muerte, por los cientos de soldados iraquíes que murieron en ella cuando se retiraban ante el bombardeo norteamericano, al final de la invasión de Kuwait en 1991. 37. En las calles y autopistas de Kuwait abundan los vehículos superlujosos tales como Ferraris, Porsche, Rolls-Royce, Aston Martins y todoterrenos de alta gama. 38. Está terminantemente prohibido tomar fotos a las dependencias y palacios del emir. Si lo haces, es probable que te interceptarán militares que te obligarán amablemente a eliminar las fotografías. 39. Una de las actividades más comunes de los kuwaitíes es ir de compras al caer la tarde. En la ciudad de Kuwait hay más de 30 centros comerciales, incluido el centro comercial de las avenidas, con más de 800 tiendas, incluidas las firmas internacionales más exclusivas de moda, complementos y joyería. Es uno de los más grandes de la región. 40. Los salarios de los trabajadores inmigrantes son muy bajos. En muchos casos no llegan a los 200 euros mensuales, por alrededor de 48 horas semanales. Además, no pueden obtener la nacionalidad del país, incluso aunque se casen con una mujer nativa. 41. A la muerte del emir, la línea de sucesión en Kuwait no corresponde necesariamente al hijo de este asumir el reinado, a menos que sea el miembro de mayor edad de la familia para ese momento. A la muerte del jeque Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, a sus 91 años, lo sucedió su hermano, el príncipe Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, de 84 años. 42. Kuwait es conocido como el Hollywood del Golfo, debido a la popularidad internacional de sus telenovelas y teatros. Es el único país en el Golfo con una tradición teatral y de cine, así como también hay un florecimiento de la radio y la televisión de poesía. Sus telenovelas son particularmente exitosas. 43. Los millonarios kuwaitíes, con la familia real a la cabeza, fueron los pioneros en el descubrimiento de la Costa del Sol española como destino turístico, ya que desde la década de 1960 es ya parte del ser kuwaití poseer una villa vacacional en Marbella. 44. La mayoría de las viviendas kuwaitíes tienen forma rectangular y se organizan en torno a un patio interior. Este patio permite un ambiente íntimo pero abierto, y al mismo tiempo protege del viento y la luz solar directa en el clima árido del desierto. 45. Hay 5 niveles de estratificación social en la sociedad kuwaití, y estas divisiones se basan en la riqueza. En la cúspide de la jerarquía está la familia gobernante, siguen las antiguas familias de comerciantes kuwaitíes, luego los antiguos beduinos, nómadas del desierto árabe, después los árabes de los países vecinos, y por último los extranjeros. 46. Tanto la costumbre como la ley imponen una división del trabajo por género. A diferencia de otros países árabes, las mujeres participan en varios aspectos de la fuerza laboral, pero el porcentaje de mujeres involucradas en el trabajo fuera del hogar es pequeño. 47. En Kuwait,
Gran parte de los matrimonios son concretados y suelen ocurrir dentro de un mismo clan, en la misma clase social. Las mujeres tienen que pedir permiso a su padre para casarse, y tienen que casarse con alguien musulmán. Los hombres tienen mayor libertad. 48. Como en muchos países islámicos, el arte de la caligrafía es una de las formas de expresión más antiguas y prósperas. La caligrafía árabe se considera la máxima expresión de las palabras de Dios. Debido a que todo arte figurativo se considera idolatría, la caligrafía es la forma de arte más aceptada. 49. Los kuwaitíes hacen chocolate, pero una gran cantidad se importa de Suiza, Francia, Italia y Bélgica. Las estadísticas muestran que se gastan más de $1 millón por día en el consumo de chocolate. 50. Los nombres kuwaitíes reflejan de forma compleja el parentesco. Por ejemplo, el nombre Suleiman al-Ahmed al-Mustafa al-Sabah se compone de Suleiman como nombre personal, luego, hijo de Ahmed, nieto de Mustafa de la familia o tribu Sabah. 51. El principal cultivo del país es la palma datilera, y el consumo de dátiles es una antigua tradición. De hecho, un símbolo de hospitalidad es darle al visitante una taza de café acompañada de dátiles. En el mundo árabe, existe la idea de que Mahoma siempre rompía el ayuno del Ramadán, consumiendo dátiles en primer lugar. 52. En Ciudad Kuwait, hay una casa que se ha dejado tal como quedó tras los enfrentamientos durante la invasión de Irak en 1990. Es un homenaje a los mártires que allí se enfrentaron a las tropas kuwaitíes. Los vehículos ametrallados, todo permanece inalterado en el tiempo. 53. Hay una mezquita diseñada a la imagen del famoso Taj Mahal de la India. Es la mezquita Siddiqua Fátima Zahra, ubicada en la comunidad de Ailla Abdullah Mubarak, cerca del aeropuerto internacional de Kuwait. El mármol fue importado de Irán, y artesanos iraníes e indios trabajaron 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 8 meses para construirla. 54. La planta de tratamiento de aguas residuales, construida por General Electric en Sulaidilla, es la instalación de tratamiento de agua basada en membranas más grande del mundo. Procesa 700,000 metros cúbicos de agua por día, alcanzando una cantidad que incluso permitiría usarla para beber, pero solo se emplea para riego e industria. 55. En Sulaidilla también se encuentra el cementerio de neumáticos más grande del mundo, con alrededor de 42 millones de neumáticos. Los incendios son frecuentes, generando gran contaminación ambiental. En octubre de 2020, un gran incendio de llantas en el cementerio fue visible desde el espacio. Y si quieres conocer otro país muy cercano, visita este video sobre Omán. Pero antes de irte, comenta qué te parece mejor y peor de este país, o si lo has visitado. Regálame un like si te ha gustado, y suscríbete con la campanita.